Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciéndelos en el fuego de tu divino amor. María, Madre de la Pasión de Jesús, enséñame a adorar, a contemplar, a acompañar a Jesús que sufre por mí. San José, Maestro de oración, haz silencio en mi interior para que pueda contemplar a Cristo. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Vemos a Jesús y continúa en estos días, en estas pláticas con los fariseos, con los sacerdotes de su tiempo. Y la verdad es que son una riqueza para todos nosotros, porque pues en estas conversaciones que a veces se vuelven un poco tensas, Jesús está demostrando y aclarando y afirmando que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Que Él es pues el Mesías, el esperado por los siglos, el enviado de Dios. Sin embargo, pues vemos también este endurecimiento del corazón de los sacerdotes, de aquellos que pues que conocían mejor las Escrituras, que esperaban con ansias al Mesías y que incluso eran maestros, ¿no?, de los demás. Y en este Evangelio del día de hoy, pues quisiera resaltar algunos puntos. El primero de ellos es esto que nos dice Jesús al principio, ¿no? Mantenerse fieles a mi palabra para ser discípulos de Él. Y muchas veces este mantenerse fiel pues nos va a traer persecución, nos puede traer incomprensiones de parte de quienes nos rodean, incluso de familiares o amigos muy queridos, pero al final pues siempre es este amor, esta fidelidad a Dios, ¿no?, la que nos debe mantener en pie. De hecho, en la primera lectura de la misa de hoy vemos una profecía de Daniel en la que 3 hermanos pues que adoraban a Dios llegan con el rey Nabucodonosor y Nabucodonosor les pide pues que renieguen de su fe, ¿no?, y que adoren a dioses extraños, que caigan en el pecado de idolatría. Y estos jóvenes se mantienen fieles y no dejan que pase esto, se mantienen fieles al amor de Dios, a la adoración al Dios verdadero, y el rey enfurecido pues los manda a meter en un horno ardiente, ¿no? Y ellos van contentísimos a este horno, o sea, van pues firmes, ¿no?, como confiados en ese Dios en el que han creído. Y así tiene que llegar a ser nuestra fe, ¿no? Incluso en medio del dolor, del sufrimiento, de cuestiones pues muy duras, muy difíciles, permanecer fieles y confiadas en este gran Dios que nos ama. Y algo curioso es que el rey, cuando los ve en el horno, ve a los 3 jóvenes
caminando, ¿no? Cantando, danzando como si nada, y a un cuarto joven, que se dice que era un ángel, el ángel que los protegía. Entonces vemos aquí la fidelidad de Dios, que no deja a sus hijos. Y algo curioso es que, y algo que muchos pues no nos cuesta trabajo entender, es que si Dios pudo salvar a estos 3 jóvenes y les salvó la vida y no permitió que nada les pasara, ¿por qué no lo hizo con su hijo? ¿No? Jesús pues sufrió la muerte y muerte de cruz por nosotros, y claro que Dios lo hubiera podido impedir en cualquier momento, como lo había hecho ya con otros muchos del Antiguo Testamento o más tarde de los mártires. Sin embargo, Dios permite que su hijo sufra y muera. Y esto es algo pues que nos llena, más que de confusión, debe de llenarnos de un estremecimiento de amor, ¿no? De pensar, es que con su propio hijo Dios no escatimó nada. Dios permitió, aceptó, quiso ese sacrificio de su hijo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso qué agradecidas debemos estar, que pues locas de amor, ¿no? En estos días que estamos a punto de iniciar la Semana Santa, pues sí, obviamente es el dolor el que nos debe llegar al corazón, el acompañar a Jesús pues que está sufriendo por nosotras, pero siendo realistas jamás vamos a poder comprender en su totalidad ni experimentar ese dolor. Pero lo que sí estamos llamadas a hacer es amar muchísimo a Jesús, consolar a Jesús más que estando tristes o haciendo muchos sacrificios, muchas penitencias que son necesarias, pero no es lo principal. Lo principal es consolarlo con amor, amándolo. Y cómo amarlo, pues en medio de mis ocupaciones, de mis tareas, levantar el corazón hacia Él, acordarme de Él, no acordarme de que desde mi oficina, desde mi salón de clase, desde mi escritorio de estudiante, estoy amando a Jesús, estoy adorando a Dios y consolando el corazón de Jesús. Así pues nos quedamos en oración, pedimos a la Virgen su intercesión y que San José nos acompañe para contemplar y meditar a Jesús que sufre y muere por